Ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. ¿Qué vamos a enseñar este día con la ayuda del Señor? La función del pastor en la iglesia. ¿Para qué sirve un pastor? Para regañar, dicen. ¿Para qué sirve un pastor? Oiga bien lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice la Biblia, Efesios 4, 11, hablando del Cordero cuando estaba aquí en la tierra, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así como leí, dice en su Biblia también. Entonces estoy hablando sobre base bíblica, no es invento mío. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias por esta preciosa congregación que tú nos permites, mi Dios, pastorear. Pero Dios mío, cuídanos de instruir a estas familias cristianas a permitir el cuidado pastoral, a fin de que tus demandas espirituales en la Biblia se puedan cumplir y veamos en todos y cada uno un crecimiento espiritual verdadero, y darte gloria, honra y alabanza por ofrecerte ese testimonio en la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas que se congregan con nosotros, y esto sea gloria solamente para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La función del pastor en la iglesia. ¿Para qué sirve un pastor? ¿Serviremos para algo los pastores? Fíjense que todas las iglesias evangélicas de cualquier denominación y doctrina que tengan, se caracterizan por tener un pastor y una congregación. Cuando ya hay un pastor y una congregación, pues a ese grupo se le llama la iglesia. Aunque el pastor, dentro del plan de Dios, es un miembro de la iglesia también. Entonces, amados, la congregación, o sea, ustedes están acostumbrados a que el pastor les predique el domingo. Hoy en el mensaje, a algunos les sale por aquí, a otros les rebota, y otros algo que la verdad que sí. Pero ya después de oír el culto, se van a su casa y hasta el otro domingo, quizás, ¿verdad que sí? Quizás, porque aquí puede ser que el otro domingo tenga viaje a la playa, tenga piñata, entonces no va a poder venir al culto, ¿verdad? ¿Y por qué se ríe la hermanita? Bueno, ok. Amados, pero ¿sabe? Esta forma, este modelo es heredado de la iglesia romana, la iglesia católica. En la iglesia católica el cura da su misa y dura 45 minutos. En los tiempos que yo iba a misa, eso duraba, con todo y todo, para que la gente aguantara. Y los feligreses son participantes de ese rito, y luego, al igual que ustedes, se van del culto hasta el siguiente domingo, ¿verdad que sí? Hasta el siguiente domingo, quizás
Porque hoy los curas también se quejan de que la gente ya no quiere ir a misa. Así me han dicho de la catedral aquí en San Vicente, los que se congregan ahí. Bueno, amados hermanos, pero oiga bien, las reglas para el culto a Dios no las establece la iglesia, las establece la Biblia en su palabra. En la Biblia que nos dice cómo tiene que ser nuestra manera de ser cristianos, nuestra manera de ejercer el pastorado y de servir. Es decir, a una congregación, y los pastores tenemos que tener bien claritas esas reglas para que, hermanos, ustedes entiendan que el pastor es una autoridad espiritual constituida por Dios. ¿Qué dije? No entendí. Es la mascarilla, ¿verdad? El pastor es la autoridad espiritual constituida por Dios. Y oiga bien, y es Dios el que nos ha puesto en la palabra el reglamento. Claro, cada denominación tiene su propio reglamento interno. Pero amados, ningún reglamento interno denominacional puede estar sobre las escrituras. La escritura es la base de todo. Aquí está la verdad y solo la verdad. Por tanto, amados hermanos, tenemos que sujetar el gobierno de la iglesia y el pastorado como Dios ha establecido, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Para que la iglesia se gobierne y camine conforme al propósito de Dios, Cristo mismo dijo, oiga bien, en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así dice en su Biblia también. Ok. Entonces, Cristo es la verdad, es la roca, el fundamento de la iglesia. Y Él es quien, claro, la Biblia también dice que Dios, Él escoge quienes somos los que vamos a colaborar en esta edificación. El edificador es Él, pero nosotros somos colaboradores de Dios, dice la carta de los Corintios, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el Señor mismo nos asigna el oficio y cómo tenemos que hacerlo y para qué. Entonces, el Señor es el que constituye a sus obreros que le van a servir. Mire, hay gente que puede tener dinero y hace un templo, una galera, la pone bonita, le pone cerámica, le pone bonitas sillas y él solito se pone de pastor. Y como la iglesia es bonita, imagínense en aire acondicionado y con butacas cómodas y todo, ¿significa eso que ahí se está predicando el evangelio verdadero? No, amado. El pastor tiene que ser constituido por Dios. Él es el jefe, Él es el que contrata, Él es el que paga, Él es el que disciplina. Estamos bajo la autoridad del Señor. Entonces, amados hermanos, yo no puedo ejercer mi oficio si no hubiera sido constituido por Dios. Y Él es el que me está dirigiendo, ya vamos a ver más adelante. Entonces, si Él es el que contrata a sus obreros, entonces Él sabe a quién contrata. Yo tengo un versículo lema de mi pastorado que es el de Pablo, 1 Timoteo, donde Pablo dice, doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Realmente, yo no sé, pastor, por qué me llamó. Ya que había mejores hombres para ejercer este ministerio. Sí, mire, yo tal vez hubiera seguido mis ondas de electrónica, de alambres y esas cosas, porque es el oficio que aprendí. Pero de ahí me sacó el Señor y me dijo, ya no más esto. Ya no más esto y ahora te vas a dedicar a este oficio. Y no te preocupes, yo te voy a enseñar, yo te voy a capacitar. Vaya. Tan fácil que lo dice el Señor, ¿verdad? Pero, amados, es como Él dice. Entonces, la Biblia habla de que
en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, hermanos amados, es importante para una iglesia que sepa y que entienda o que crea que el pastor que está dirigiendo esa iglesia sea constituido por Dios. O sea, ustedes tienen que tener esa seguridad de que este pastor ha sido constituido por Dios y que no me ha puesto yo solo, porque el diablo me ha querido derribar en todos estos 15 años de ministerio muchas veces, y pone cascaritas a veces que uno no alcanza a ver, pero siempre la gracia de Dios rescata a tiempo y seguimos adelante. ¿Estamos claros? Es obvio que si uno no tuviera el cuidado de Dios sobre el ministerio, hermanos, hace tiempo hubiéramos tirado la toalla. Pero como esto es dado por Dios, entonces tenemos que reconocer, si usted considera, hermano, que este servidor no es constituido por Dios, no tiene por qué venir a la iglesia. Si por eso no llego, pastor. ¿Es por eso que no viene? Amados hermanos, es Dios el que da los dones, el que constituye a sus obreros. En Romanos 12, del 6 al 8, están hablando los dones de la gracia de Dios. Si quiere los buscamos, Romanos 12, para que usted vea que hay otro tipo de dones. Los dones de Efesios son los dones ministeriales y Él mismo lo ha constituido. En Romanos 12, 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. O sea que se reciben por gracia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Todos esos son dones que se reciben de pura gracia. Mire, si el Señor no le da el don de agarrar la escoba, usted va a ver sucia la iglesia y no le va a importar. ¿Verdad que sí? El servicio lo pone el Señor. La generosidad la pone el Señor. Ay, yo estoy en contra del diezmo. No diezme. Hermanos, si la iglesia la sostiene el Señor. Entonces, pero aquí dice, el que reparte tiene que hacerlo con liberalidad. Así dice en su Biblia también. Y así, hermanos, esos dones de la gracia. Y también están los dones espirituales que todo mundo quiere y recibir de choto, sin que le cueste. Ahí están los dones del Espíritu Santo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe. Y, hermanos, y ahí están el hablar en lenguas con interpretación de lenguas, que, amados, hoy nadie quiere anhelar esos dones, que si son del Espíritu, tiene que haber entendimiento de la revelación de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero es el Espíritu Santo el que reparte a cada quien como Él quiere. Yo no me puedo recetar un don espiritual, me tiene que ser concedido. El Espíritu Santo tiene que decir, bueno, entonces Alison, tú vas a servir en sanidades. Pero ¿por qué no nos da ese don el Señor? Porque cuando alguien recibe esa gracia de Dios para un don ministerial como las sanidades, entonces la persona, si no está preparada espiritualmente, va a pensar equivocadamente que Él es el sanador. Entonces vengan, pasen, y quiero tocarlo para que todos sanen. Si el don es del Espíritu, ese no es de ningún hombre. Entonces, porque si no a uno se le sube y ya piensa que es casi Dios. Entonces, para evitar eso, amados, tiene que haber un fortalecimiento espiritual verdadero. Los dones espirituales no son para gente inmadura. ¿Qué dije? Entonces, pero ese es otro tema. Lo que vamos a enseñar hoy es la función del pastor en la iglesia. Santiago 1:17 dice, todo don y toda buena dádiva viene de Dios.
Miren, amados, es que es a Dios a quien tenemos que pedirle lo que anhelemos en el corazón. ¿O me lo puedo recetar yo? No, no, no. Sí. Porque, amados, eso es algo que cada don que se recibe tiene un precio que pagar. Bueno, hermano Dan, está bien. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades del pastor? Ya hablamos, una vez que el pastor entiende que su ministerio lo ha recibido de Dios, debe tomar en cuenta estas responsabilidades que están dictaditas ahí en la Escritura. ¿Para qué constituye el Señor pastores y maestros? Es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿quiénes son los santos aquí? Levanten la mano los santos. Bueno, Carmencita la levantó con mucha confianza. Entonces, mi trabajo, hija, es observar ese trabajo que el Espíritu Santo está haciendo por la gracia de Dios en usted. O sea, porque vaya, su familia la conoce y sabe la realidad de lo que hay adentro. Pero aquí la vemos externamente y decimos, Señor, quiero ver cómo está avanzando espiritualmente esta ovejita. Por cierto, antes de seguir, pónganse de pie los que se consideran ovejas de este rebaño. Pónganse de pie. Me voy a mover para verlos bien. Bien. Le voy a dar chance de que se siente aquel que diga, no, mejor no voy a ser oveja de este rebaño. ¿Para qué dije? Porque ya saben que cuando decimos pastorear, es pastorear. Y es tomar radiografías espirituales. Ver cómo están. Siéntense, por favor. Parece que son todos. Entonces, hermanos, tengo que tener usted la libertad espiritual de preguntarle a cada uno de ustedes cómo está su vida de santidad. ¿Qué les pregunto amorosamente? ¿Cómo te has portado? ¿A quiénes les he preguntado eso? ¿A quiénes les he dicho pórtense bien? O sea, el pastor tiene que revisar eso. Y claro, ¿qué es lo que me contestan cuando pregunto eso? Bien, pastor, que no se me nota. No, no se le nota. Sí. Entonces, amados hermanos, ¿qué cree que siento como pastor cuando dije busquen Efesios 3:25? Bueno. No hay, ¿verdad que no hay? Entonces, obviamente, eso da un indicador de cómo están más o menos de familiarizados con la Escritura. Entonces, yo ya sé la condición espiritual, pero yo quiero que mejoren todos. Ya viene Cristo. Entonces, recuerden que los pastores vamos a dar cuentas a Dios por cada uno de ustedes. ¿Y qué cree? Que para mí, Señor, aquí vengo. Momento, vamos a revisar tu trabajo. ¿Qué pasó con aquella niña Iraeta? ¿Qué pasó con Anthony? ¿Qué pasó con la Kenita? Ay, pastor, le van a preguntar por mí. Sí, sí me va a preguntar el Señor por cada uno de ustedes. Y Tomasita, ¿qué se hizo? Ahí anda. Entonces, amados hermanos, fíjense bien. Ustedes me ponen a mí en una gran responsabilidad delante de Dios. Y por eso les digo, cuando es el día del pastor, mi mejor regalo es que se porten bien. ¿Qué dije? O sea, pero no solo delante de mí,
Porque mire, el Espíritu Santo le pone a uno cierta sensibilidad. Y veo, examino. Y uno ya más o menos lee la radiografía. ¿Ve, pastor, que eso nos pasa? Amados hermanos, entonces, pero el trabajo del pastor es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo sueño con que de este grupo congregacional salgan verdaderos siervos del Señor. Ahora, ¿quién es el que da ese ejemplo? O sea, y ustedes reciben ese ejemplo para imitarlo. Porque, amados hermanos, yo he dado ejemplo acá con mi esposa de servir hasta en el elemental. Bueno, aquí está Carmencita. He lavado baños, Carmencita. Bueno, he recogido las hojas del jardín, he recogido suciedades de animales y también de personas. Y, amados hermanos, eso es parte del precio del servicio. Y hay otras cosas que también he procurado darles ejemplo. No significa que el pastor sea perfecto. Soy tan humano como ustedes. Y tengo las mismas debilidades y tentaciones. ¿Comprenden eso? Entonces, amado, pero uno no puede dejarse arrastrar por esas cosas, sino que procurar dar ejemplo, cuidar a las ovejitas, viendo ellas que uno realmente está cumpliendo los mandamientos del Señor. Ahora, esa es una de las funciones. Por lo tanto, yo tengo que preguntarles. Pues una ovejita me puede decir, pastor, usted ni sabe cómo se llama. Dígame su nombre, pues. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Cómo está su vida de santidad? ¿El pecado lo está atrapando? Entonces, y tiene que decirme, sí, pastor, tengo este problema con este pecado. A los curas le recetan los pecados en un confesionario y ni saben a quién le están bendiciendo el perdón. Ellos no tienen esa autoridad. Pero acá, hermanos, nosotros ministramos el perdón, la santidad, es decir, en el contacto congregacional, pero también en el contacto personal con cada uno de ustedes. O sea que tengo que preguntarles, y les voy a seguir preguntando todo el tiempo que Dios me lo permita. ¿Están de acuerdo? Como yo decía, amén. Aguado, ¿verdad? Sí. Pregúnteme, pastor, mire, si yo no me hubiera hecho un examen en mi cuerpo con esas máquinas tecnológicas, no me doy cuenta de la situación grave que estoy pasando. Si usted no se hace un examen espiritual de su condición espiritual, amado, puede ser que usted esté pensando que ya las puertas del cielo se están abriendo y las que se están abriendo son las del infierno. Entonces hay que examinarse, Pablo lo dice. Ahora también dice la Biblia que otro oficio es para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, amado hermano, la iglesia la ilustra la Biblia como la roca firme, el fundamento que es Cristo, pero luego Pablo lo explica allá en la carta a los Corintios que somos los ladrillos, los bloques con que se va edificando la iglesia. ¿Con qué clase de ladrillo va a edificar el Señor con los miembros de nuestra iglesia? ¿Ladrillos de arena, de harina, salpores o mire ese muro que está ahí, está bien armado con hierro y todo para que resista? ¿De cuál es usted? Y el mal ladrillo no cabe en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros los pastores tenemos que vigilar eso. Por eso es que yo personalmente considero que un pastor no puede pastorear más personas de las que su capacidad física le da. Porque entonces sería solamente un predicador. Un predicador que predica a 1 millón de gente, pero soy el pastor de ellos. No, les estoy predicando.
Pero amado, entre las funciones que tengo como pastor es predicarles. Pero esto no es lo único que hago. A veces, mire, y lástima, las circunstancias no favorecen para la visitación. Pero ya les he dicho, los voy a agarrar en curva y voy a llegar a su casa. A ver qué música están oyendo, a ver qué televisión, qué canal están viendo. ¿A cuántos voy a encontrar orando y leyendo la Biblia? Pero llega la hora que hacemos el culto nosotros, pastor. No, mire, hay que llegar y hay que ver. Entonces, fíjese que realmente el énfasis de la carta a los Efesios es procurar crecimiento espiritual verdadero. Verdadero. Y ese se va a poner a prueba, amados hermanos. Y se pone a prueba con las pruebas de la vida. ¿Sí? Hermanos, si no hay un crecimiento espiritual verdadero, siempre vamos a ser vulnerables a la tentación y la prueba nos va a quebrar. Amados hermanos, y Dios se encarga de trabajar en nosotros para poder capacitar para eso. Yo tengo que cuidar este rebaño del engaño doctrinal que ahora abunda. Mire, ahora hay gente que se ha ido de la iglesia porque dice que no tenemos buena doctrina. Que se vayan, que prueben con sus doctrinas, a ver cómo les va. Pero aquí enseñamos la verdad bíblica. O vengo yo con otro libro que no sea este. Y amado hermano, en esto no quiero sonar jactancioso, pero si algo me ha dado el Señor por su pura gracia es capacidad de entender la Biblia y exponerla. Y puedo ofrecer testimonios de eso a nivel denominacional, con gente que he tenido aún conflictos porque no estoy de acuerdo con algunas formas de pensar de algunos pastores. No quiere decir que no sean pastores de verdad, pero amados, uno ha recibido de Dios un entendimiento y lo explica, y algunos creen, otros rechazan. Pero amado, la firmeza la tengo en la palabra y en la gracia de Dios que me ha constituido como maestro de las Escrituras. Entonces, pero si usted dice, mire, es que a la vuelta de mi casa ha llegado una señora a poner una iglesia y le da cómoda palabra, vaya hacia donde la bruja. Va. No, si es iglesia, si es pastora. No es pastora, es una bruja. Y se lo puedo demostrar con la palabra. Es que, hermanos, hay que desenmascararlos, ¿o no? Ahora, que ya les dije, hermanos, el pastor es probablemente, para mí, el mejor oficio del planeta. Porque el jefe es Dios directamente. Y amado hermano, pero Dios es un jefe estricto, demandante. Él le pide la vida completa. Mire lo que dice Lucas 14, creo que está ahí. Esta está fuera de mí. Lucas 14, 33, por decir un versículo. ¿Ya lo tienen? Así que, palabras del Señor Jesús, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice después? Entonces, claro, el pastor cuando es llamado por Dios, uno entiende que es Dios el que lo está llamando. Lo que uno no espera es la gran triturada que el Señor le va a dar para capacitarlo para el ministerio. Entonces, nosotros, así por las buenas, probablemente nunca hubiéramos renunciado a todo lo que teníamos. Pero el Señor amorosamente nos hizo entender que así era el asunto. Y amado, para ser pastor hay que ser probado primero, duramente, en la economía, en la salud, en la familia, en el mismo ministerio. Hay rivalidades y envidias que uno tiene que soportar y aprender a amar a aquellos que nos han metido cuchillos por la espalda. Cuénteme cuántos hoyos tengo en la espalda, Canacito. Un colador. Entonces, hermanos, pero eso es lo que se vive.
Y hay que seguir amando a los que nos hacen daño. Y hay que seguir confiando en el Señor a pesar de las circunstancias. Mire, ya les he contado muchas veces que hemos pasado por pruebas de que al abrir la refrigeradora solo botellas de agua. Ya les he contado esa experiencia. Ahora les estoy compartiendo lo que me está pasando. Y amados, Dios está abriendo puertas y Él va a hacer la obra. Pero yo nunca voy a dejar de anunciar el Evangelio, aunque me esté muriendo. Si tengo fuerza para hacerlo, lo voy a hacer. Amado, y eso no es también capacidad de mí, sino que es gracia de Dios. Pero hay que pasar por verdaderos valles de sombra y de muerte. ¿Cómo voy a ayudarles a ustedes si usted me dice, ay, me duele la muela y a mí nunca me ha dolido? No, tengo que saber eso para poderle ayudar, para poderlo aconsejar, para poder tener la sabiduría y darle el consejo que como ovejita usted necesita. Entonces, amado, yo puedo darle el consejo y todo. Otro examen. Pónganse de pie los que han obedecido el consejo pastoral. Porque el consejo lo han recibido, ¿verdad que sí? O sea, un 40%, dice Alison. 50%. Va. Bien, amados hermanos, entonces anhelo grandemente ver frutos espirituales en esta iglesia. Pero amados, saben que estamos viviendo tiempos de grave frialdad espiritual. Y ahora la gente se hace la cansada y se justifica para no venir a la iglesia. Qué peligrosa situación. No se expongan a que Dios trate con ustedes cuando no le dan al Señor el primer lugar. A la hora de una prueba, Dios mío, ayúdame. Y solo para entonces lo buscan. Y amado, ¿por qué no pide ayuda por su ignorancia espiritual? Por su poco dominio de la Escritura, por su poca santidad. Señor, ayúdame en mi santidad. No puedo con este pecado. Solo tú me puedes ayudar. Pero amados hermanos, eso es lo que nosotros aconsejamos en la consejería personal, que lamentablemente este año ha sido difícil, pues, pero aún yo por chat he aconsejado a muchos, y a los que aconsejo por chat, ¿sabe lo que pasa, hija? No vienen a la iglesia. Ahí me tienen a veces con el COVID. No les importaba si el pastor tenía COVID, sino que, pastor, mire lo que me pasa, y yo vaya. La quiero ver conectada en el Facebook Live. ¿Cree que se conectaban? No, ¿cómo que no se conectaban ustedes? Amados hermanos, y uno tiene que seguir cumpliendo el mandato del Señor. Eso es el pastor. Había un cipote que vivía allá en Los Ángeles que me escribía. Y amado, dice, pero gracias a Dios, ese sí vino a la iglesia. No, mire, y ahí uno se goza. Por ejemplo, hoy me gozo pues de ver a la Kenita. Estaba que y uno le pone el mensaje, a las 8 días me lo contesta. Y entonces digo yo, sí, quizás, pobrecita, no tiene saldo. Pero en el Facebook ahí está el montón de... Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad, hija? ¿Quiénes conocen a la Kenita? Pónete de pie, hija. Ella es, mire. Ya que estamos contentos de verla otra vez. Sí, porque no la había visto desde en marzo quizás, ¿verdad? Así es que, hija, es una bendición tenerte acá. Ahora, el pastor me cae mal que en público me dice las cosas. ¿Y a quiénes les molesta que les diga algo en público? Ese es el pastor. Si todavía me quiere celebrar el día del pastor, pues no se enoje. Ay. Es que miren, hermanos, este asunto es bien serio. Lo que un pastor verdadero tiene que procurar es el crecimiento espiritual. A mí no me sirve de nada predicarles mensajes teológicos profundos y todo, si no van a crecer. Es necesario que haya un crecimiento, un compromiso con Dios, un compromiso con la santidad. Hay que aprender a ser obedientes, aprender a ser
correctos en el entendimiento de la palabra. Tenemos que alcanzar la madurez espiritual, como dice la carta a los Efesios, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Pero amados, no lo llegamos ni a los callos de los pies al pobre Señor. O sea, así vamos a seguir. No, hombre. Entonces, y mire, quizás lo más difícil es morir al pecado y a la carne. Hermano, si yo no digo que sea fácil, jamás he dicho este camino es bien fácil. Mire, la carne, solo digo, Señor, quítame este deseo y se me va, ¿verdad que no? O quítame este pensamiento recurrente y se me va. No, hay que pelear una batalla. Pero amados, si es conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios responde. El pastor tiene que ser ejemplo en la congregación. Eso es lo que dice la Biblia. Imagínense, yo tengo que ser ejemplo para ustedes. Bueno, buen ejemplo. Porque, amados hermanos, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que dice, siendo ejemplo de la grey. Y ahí, hermanos, ustedes tienen todo el derecho de evaluarme. O sea, si yo estoy en vitrina, y ustedes tienen que ver si yo soy un buen ejemplo para ustedes. Porque a veces en las familias llegan, ay, el pastor, y empiezan a... ¿En cuántas familias hacen eso? Y amados hermanos, pero si es cierto de lo que me acusan, si es cierto, amados, ustedes tienen todo el derecho de decirlo, ¿sí? O sea, yo no soy infalible. Yo me puedo equivocar, puedo cometer errores. Y, hermanos, lo que hacemos es esperar recibir corrección. El pastor tiene que estar dispuesto a recibir corrección. Yo tengo autoridades. Y como las quejas de aquí se han ido hasta allá, allá me llama mi pastor y me dice, ven, siéntate. Me han dicho esto. Y entonces, amados, y yo tengo que dar cuentas. No le voy a decir, bueno, no se meta, usted tiene aquí su iglesia, yo tengo la mía. Yo no me meto en sus cosas. No, hombre, no. Si los pastores también tenemos autoridades y tenemos que someternos a ellas. 1 Corintios 11:1, Pablo dice, amados hermanos, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Miren, aquí en confianza. Y yo seré imitador de Cristo. Qué duro eso, ¿verdad? Es duro. Y quizás esa camisa me queda grande. Porque, amados, pregúntele ahí hasta a mi esposa y mi hija y mi nieta. Entonces, ellas me conocen como yo soy de verdad. Mire, entonces, amados, pero esta es la demanda de Dios para un pastor. Y el pastor se forma, y oigan bien, lleva un proceso que la Biblia misma lo va recetando. Cantamos ese coro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, 1 Pedro 5:10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amados, el llamado pastoral es sacrificial. Es sacrificial. Muchos ahora se jactan de ser pastores y lo único que son es predicadores que se saben 2 que 3 versículos. Pero el costo sacrificial de un llamado de Dios, no todo mundo lo aguanta. Solo Dios lo capacita a uno para aguantar las injusticias, las traiciones, las hipocresías, las calumnias. Pero eso es parte del perfeccionamiento. Llega un momento en que Dios le permite echar raíces a uno en la fe y en el testimonio y lo va fortaleciendo. Ya ahora, ya es cierto, me atacan y todo, pero ya aprendí a que no deslice.
Porque antes le caía a uno la pedrada y uno se sentía tremendamente conmovido. Siempre me siguen tirando piedras, pero ya el Señor con su aceite perfecto hace que me deslice. Eso no quiere decir que no me puedan tirar una pedrada que me deje aturdido, pero no va a venir de aquí, ¿verdad? Y luego, mire, Él, después de que lo fortalece, lo establece. Entonces, amados, uno va con los años ya ganándose una posición de reconocimiento, pero por la gracia que ha recibido de Dios. Y, amado hermano, eso es lo que espero yo mostrarles a ustedes. Yo estoy seguro que Dios está conmigo. Yo estoy seguro que Dios me está respaldando aún en este momento difícil. Mire, no es fácil mantenerse firme cuando a uno le han dado un diagnóstico así. Pero amado, ¿quién se va a encargar de mí? De mi salud. El Señor, amados hermanos. Y tengo que mostrar la confianza en Él ante ustedes. Y les digo, en el nombre de Jesús, la tengo. Entonces, hermanos, el oficio pastoral, ya les dije, no es solamente predicar. Usted puede decir, sí, predica bonito y todo. Bueno, vamos pues. No, si usted no viene aquí a entretenerse, usted viene aquí a edificarse. Entonces, edificarse quiere decir crecer, aunque sea medio milímetro que crezca en cada predicación. Ya cuando oye 100 predicaciones, ya creció aunque sea una cuarta. Pero ahora, mire, yo le pido perdón al Señor porque me cuesta honestamente mostrar los frutos de crecimiento espiritual en ustedes. La neta, hemos crecido, Fla. Un poquito, eso grandote estás. Pero, amado hermano, es necesario el crecimiento espiritual, porque los tiempos que vienen lo reclaman. Y el trabajo del pastor, oiga bien, no puede terminar porque yo me sienta cansado o enfermo. Así como Dios me puso, Él también va a disponer hasta cuándo. Pero, amados, mi labor no es de renunciar, es de perseverar hasta que el Señor disponga. Por lo tanto, recuerden, amados hermanos, que ser pastor es una responsabilidad altísima y ustedes son responsables de la cuenta que voy a dar a Dios por ustedes. Entonces, pónganse de pie los que me van a hacer quedar mal con Dios. Bueno, entonces pónganse de pie los que me van a hacer quedar bien con el Señor. ¿Aseguro, Tony? Amada esposa. Bueno, quería que ella orara, porque, amado hermano, es necesario ponerle a Dios esta causa. Entiendan que ser pastor es tremendamente difícil. Sí, lo quiero hacer como dice la Biblia. Pero ahora el mundo está lleno de falsos pastores, como está profetizado, falsos maestros. Y amados, quisiera pues que nunca jamás ser considerado un falso pastor. ¿Tú qué crees? No, pasa adelante, por favor.